Todos tenemos en algún momento una vida detrás de cámara, ya sea de fingimiento o ya sea de una vida que nadie conoce, que solamente el Señor, porque al Señor no le podemos ocultar nada. En una película pues vemos escenas muy preparadas, efectos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero siempre hay un detrás de cámara de cualquier película. Algunas películas están basadas en hechos reales, pero siempre hay efectos, escenas editadas, siempre hay eso. Entonces en Juan capítulo 2, versículo 23, dice la Biblia, Jesús conoce a todos los hombres. Y dice la Biblia, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía qué había en el hombre. Y es muy cierto, amados hermanos, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro caminar, desde que nacimos hasta el momento que estamos en nuestra vida, ya sea juventud, adolescencia, adultez, vejez. El Señor conoce todo nuestro camino. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestro cuerpo, tiene hasta nuestros cabellos contados. Entonces, hablando un poquito de esto, detrás de cámara, todos tenemos una vida detrás de cámara. Porque lo que nosotros no le mostramos a las personas, lo que le ocultamos al pastor, al líder, al hermano, al servidor, a la familia, a los amigos, el Señor conoce. Y quizás en algunos momentos nosotros entramos en esa vida. Pero, ¿cómo es nuestra vida detrás de cámara? Detrás de la iglesia, por decirlo así. Detrás de tu familia, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu corazón? La Biblia dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Aquí en la Biblia dice, y Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos los hombres. Y me encanta porque el Señor sabe cómo está nuestra vida. Quizá podemos fingir, quizá nos podemos vestir bonito, lo he dicho muchas veces, podemos aparentar ser alguien que no somos, pero en realidad el Señor sabe nuestra situación. Quizá nosotros vamos, o cuando vayamos a la iglesia, vamos a aparentar algo, no sé, solamente Dios sabe. Y no estoy diciendo que siempre sea así en cualquier iglesia, pero siempre son cosas que pasan. Nosotros quizá vamos a predicar o predicamos detrás del celular de esperanza, pero quizá el que está predicando está pasando problemas, dificultades, está pasando tormentas, está pasando un desierto, pero lo que estamos predicando, pues estamos dándole ánimos. Y entonces nosotros vivimos una vida detrás de cámaras. Una película, la vida es como una película, digamos así. Pero el Señor siempre sabe qué hay detrás de cámaras. ¿Qué hay detrás de una vida que hacemos en la iglesia, de una vida que hacemos en el trabajo, en la familia? Siempre el Señor conoce nuestra vida detrás de cámara. No le podemos ocultar nada a Dios. Todo es manifiesto ante los ojos de Dios. Desde que nos levantamos de la cama hasta que terminó el día, el Señor conoce todo lo que vivimos y todo lo que pensamos y lo que hicimos. Por eso aquí dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe que lo que hay en mi corazón, Él conoce lo que hay en su corazón. Y es momento de que nos preocupemos o nos pongamos a pensar, examinemos nuestros caminos y si vemos que estamos lejos del Señor, que recapacitemos y que nos volvamos al Señor. El Señor siempre va a querer darnos una oportunidad. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. No podemos seguir una vida aparentando. La Biblia dice, sea el amor sin fingimiento. Y no hay nada más feo en esta vida que andar fingiendo algo que no somos. Andar aparentando alguien que no somos. Andar fingiendo que somos felices y por dentro no somos felices. Detrás de cámaras. En las redes sociales subimos fotos sonriendo, subimos fotos alegres, que estamos en victoria, pero por dentro estamos pasando problemas. Y Dios sabe qué vida llevamos detrás de cámara. Quizás estamos llevando una vida de sufrimiento, una vida quizás que nos sentimos tristes, agotados, pero sí andamos predicando siempre y está bien, eso lo tenemos que hacer. Pero también nuestra relación íntima con Dios tenemos que ser sinceros. No podemos ir al Señor en oración, Señor, yo soy el hombre valiente de fe, pero por dentro tenemos miedos.
¿De qué nos sirve decir al Señor, tengo fe, tengo valentía, si por dentro siento miedo? Y Él sabe lo que hay en el corazón. Por eso Él no se fiaba de los hombres. ¿Y qué pasa si dentro de mi corazón no me siento bien como lo que yo hablo, como yo actúo? El Señor quiere que nosotros seamos sinceros. Digámosle al Señor nuestros miedos, nuestros temores, pero no, el Señor no quiere que vivamos en miedo. No es pecado sentir miedo, no es pecado sentir duda, no es pecado eso. Lo que es malo, lo que es pecado es vivir en miedo, vivir en temores, vivir en angustia, una vida de sufrimiento cuando Cristo está en nosotros. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Sí vamos a tener aflicciones porque Él mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confía. Es momento de que seamos realistas, de que empecemos a vivir una vida ante Dios, no ante los hombres, sino que ante Dios, una vida sincera, no actuando. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. El Señor quiere hacedores. El Señor no quiere actores. Hay personas que son buenas para actuar, ¿verdad? Para fingir, para, no sé, en algún drama que se hace en una actividad de colegio, escuela, universidad, o en la iglesia se hacen dramas actuando un pasaje bíblico. Pero en la vida muchas veces nos convertimos en actores. Y Dios no quiere actores en el Evangelio. Dios no quiere solamente oidores. Dios no quiere solamente habladores. Dios quiere hacedores. Adoradores en espíritu y en verdad. Y esto va para mí y va para todos. Desde el miembro que llegó más recientemente al que llegó desde hace años. Es para todos. Pero eso es lo que pasa, lo que estoy hablando ahorita mismo, no se me pierda. Cuando vivimos una vida de apariencias y por dentro estamos en pecado. Por dentro llevamos un pecado oculto que nadie lo conoce, solamente Dios. Y es más, nosotros nos acostumbramos a vivir en el pecado y el Señor nos quiere sacar de ese pecado. ¿Cuál es nuestra vida detrás de cámara? La vida la podemos ver como una película, haciendo una comparación, una metáfora. La vida es una película donde el Señor es el director, donde Dios es el director. Él anda ahí viendo. Y nosotros somos los actores, por decirlo así. Pero detrás de cámara, ¿cómo es la escena? En la vida no todo es bonito. La vida no siempre será de bendiciones. La vida no siempre será de prosperidad. La vida no siempre será de abundancia. Siempre habrán problemas. Entonces, cuando yo le sirvo al Señor, yo me doy cuenta que no todo será fácil. La Biblia dice que el que me quiera seguir, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que le siga. No dice el que me siga le va a ir bien en todo. Sí dice que vamos a prosperar en todo lo que hagamos y todo eso en Josué capítulo 1. Y puede leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero no tenemos que apartarnos del Señor. El Señor nos promete que Él nos va a ayudar. Pero Él sabe lo que hay dentro. No le servimos a Dios solamente por motivaciones. Le servimos al Señor por agradecimiento y por amor. Pedro, el discípulo, le dijo al Señor, yo voy a dar todo por ti, Señor. Voy a dar mi vida, voy a darlo todo. No voy a dejar que te entregues. Y el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. El Señor le dijo, antes de que lo negara, le dijo, de cierto te digo, Pedro, que me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó 3 veces. ¿Eres tú el discípulo del Señor? No, dijo. ¿Eres tú el que andaba con Jesús? No. ¿Eres tú el que andaba predicando con Jesús? No, 3 veces lo negó. Cuando Pedro había dicho, lo voy a dar todo por ti. Y el Señor no se fiaba. Y eso nos pasa muchas veces. Señor, voy a darlo todo en el ministerio. Señor, voy a ganar almas. Y está bien proponer al Señor lo que vamos a hacer. Pero el Señor sabe en qué momento nos vamos a sentir desanimados, con miedo, como Pedro. Y cuando el Señor resucitó, porque Pedro lo negó antes de que Jesús muriera. Pero cuando Jesús murió y resucitó, fue a Pedro, fue donde estaban los discípulos, y se pusieron a desayunar en la playa. ¿Me amas? Una vez. Pedro, ¿me amas? Segunda vez. Y por tercera vez le preguntó el Señor, Pedro, ¿me amas? Y en esa tercera vez Pedro se entristeció, se puso triste. Le digo, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Porque muchas veces nos pasa eso. Nosotros muchas veces decimos, Pedro negó 3 veces a Jesús, yo no lo hubiera hecho. ¿Cuántas veces nosotros le hemos negado?
Ya no queremos ir a la iglesia por una mala mirada, porque hablaron mal de nosotros, porque no nos dieron la mano. Y entonces ya no queremos ir a la iglesia por algo que nos hizo el hombre. Y ahí estamos negando ir donde el Señor. Hablamos mal de Judas, que Judas vendió al Señor, lo cambió por monedas. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos cambiado al Señor por cosas superficiales? Cosas que se viven detrás de cámara. Porque lo que le mostramos al mundo, detrás de cámaras, el Señor sabe cómo es nuestra vida. El Señor sabe cómo soy yo. Detrás de cámaras, detrás de la iglesia, detrás de mi familia, de mis amigos, de cualquier cosa que yo le muestre al mundo, a la gente de afuera, no sé. Pero el Señor conoce mi vida detrás de cámara. El Señor conoce tu vida detrás de cámara. Conoce tus miedos, conoce tus temores, Él conoce tus dudas, tus desconfianzas, tu falta de fe. El Señor conoce ese pecado que tienes oculto. El Señor conoce todo. Él no se fiaba de los hombres porque Él conocía lo que había en Él. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es momento de que nosotros recapacitemos, amados hermanos y hermanas, amigo y amiga, porque una vida de fingimiento no tiene valor. Y quiero hablar de eso, del fingimiento, y quiero hablar de las realidades que pasan. Cuando hablo del fingimiento, lo que estaba diciendo anteriormente, aparentamos ser el mejor cristiano, y está bien querer luchar por ser mejor cada día, pero muchas veces aparentamos ser alguien que no somos. David sabía quién era. En algún momento se le subieron los humos a David, y creo que a muchos nos pasa eso, que se nos suben los humos, ¿verdad? Ya. Y creo que el Señor es claro, el que quiera ser grande, que se haga pequeño. Porque a esta vida no venimos a ser servidos, sino a servir. Si quieres ser número 1, tienes que aprender a ser número 2, a ser número 3. Cuando te inviten a un lugar, no te sientes adelante, siéntate atrás. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces la clave del éxito, la clave para que el Señor te lleve a lo alto, primero es que estés viviendo en las cosas bajas. Y cuando digo las cosas bajas, no es de cosas de que nosotros estamos despreciando. Ay, estoy en la bajeza y pobrecito de mí, nada que ver. Nosotros no somos pobrecitos, nosotros no somos de que la gente sienta lástima por nosotros, nada que ver. Sino que aquel que quiera ser grande, que se haga pequeño. Para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como un niño, sencillo de corazón, humildes, mansos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero muchas veces nos queremos hacer los sabelotodos. Yo no lo sé todo. Los líderes no lo saben todo. Ningún pastor lo sabe todo. El único que lo sabe todo es el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentarnos muchas veces. Porque cuando yo me creo que lo sé todo, me convierto en un necio. Cuando yo digo, yo aquí, esto se tiene que hacer aquí, allá, y mi palabra es la que vale. Y dejamos a un lado la dirección de Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida sin fingimiento. Porque en realidad somos lo que aparentamos. Nosotros no somos lo que decimos ser. Nosotros somos lo que hacemos. Óigalo bien, nosotros no somos lo que decimos. Nosotros somos lo que hacemos. Si yo digo que soy un excelente esposo, pero trato mal a mi esposa, no soy buen esposo. Pero si yo trato bien a mi esposa y yo digo que soy buen esposo, soy buen esposo. Y lo mismo pasa. En el cristianismo no se trata de perfección. Dios no quiere perfectos. Dios quiere gente que entregue su corazón sinceramente, que admita sus errores, que se arrepienta de verdad y que vuelva a intentarlo. Dios no quiere perfectos. Si Dios quisiera perfectos, ninguno estuviera en la iglesia. Si la iglesia es para la gente imperfecta, la gente enferma, la gente necesitada. Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, fue a los enfermos, fue a los pecadores, se sentaba con ellos, comía con ellos. Y que nosotros no podemos hablar algo que nosotros no somos, no hacemos. No puedo decir, hermanos, vayamos a predicar, porque predicar es un gran mandamiento del Señor. Si yo no salgo a predicar, no puedo predicar algo que yo no lo viva, que yo no lo haga. El Señor conoce mi vida detrás de cámaras. ¿Cómo es nuestra vida detrás de cámaras? Me lo he preguntado yo, un tema para mí. Puede ser un tema actual para mí. Señor, ¿cómo es mi vida detrás de cámaras? De lo que yo le digo al pastor, a los hermanos. ¿Cómo es mi vida de lo que yo aparento ser con mi familia?
con mi pareja. ¿Cómo es mi vida? Y el Señor conoce mi vida detrás de cámara. Porque las escenas que nosotros hacemos pueden ser bonitas. Cuando usted ve la película, se lo decía al principio, cuando usted ve las películas de acción, ¿verdad? Que ve que el carro se mueve aquí, que el protagonista se tira de un puente y de repente le aparece un paracaídas y se mira con los efectos, pero detrás de cámara es una farsa. Entonces muchas veces nosotros lanzamos escenas que se miran bonitas, pero por el otro lado es una farsa. Y Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. La Biblia dice, y la verdad nos hará libres. Quizá lo que estoy aparentando, lo que estoy fingiendo, me está atando a una vida de verdad con el Señor. El Señor no quiere religiosos. El Señor no quiere sabelotodos. El Señor quiere una intimidad con cada uno. Entonces, al hablar del fingimiento, que yo tengo que aceptar mi fingimiento, mis apariencias, voy a empezar a vivir una vida, valga la redundancia, en espíritu y en verdad, una relación con el Señor. Ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te va a bendecir en público. ¡Qué hermoso! En lugar de estar fingiendo ser alguien que no somos. Y lo digo por mí, y son cosas. Yo no puedo estar aparentando ser alguien que no soy. No puedo estar diciendo ser alguien que no soy. Soy lo que yo hago. Por eso el Señor dice su palabra. Y lo voy a reconocer. Por sus frutos los reconoceré, los conoceré. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En aquel día me dirán, Señor, Señor, por tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor va a decir, apartaos, hacedores de maldad. Porque fingieron toda la vida ser alguien que no son. Y el Señor quiere que nosotros de verdad recapacitemos y de que veamos nuestra vida detrás de cámaras. Esa vida que nadie se la contamos. Y empecemos, nos arrepintamos y le pidamos al Señor que nos dé una oportunidad más. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es lindo, es bello, siempre nos quiere dar una oportunidad. Y ojo, este mensaje es para todos, para todos. Bueno, al hablar del fingimiento y al hablar de las apariencias, quiero hablarles de las realidades que muchas veces pasan. Porque aquel que predica, que le sirva al Señor, siempre pasa problemas. Siempre hay un desierto, siempre hay una tormenta, siempre hay depresiones, siempre hay de todo, mezclado. Y eso es algo que nosotros, yo puedo estar pasando problemas en este momento. Un ejemplo, estoy pasando problemas, es un ejemplo, ¿verdad? Pero les estoy predicando a ustedes que el Señor está con ustedes. Y es verdad. Pero ustedes no están viendo mi problema porque yo no se los cuento. Es rara vez que un hermano diga sus problemas en una predicación, porque uno está dando esperanza. Y es cierto, cuando uno está pasando problemas, puede decir, mire, yo estoy pasando por este problema, pero el Señor me está ayudando. Y amén. Pero en algunos casos no se cuenta. Entonces, cuando yo predico, cuando yo animo a alguien, y estoy pasando problemas que no se lo cuento a nadie, solamente Dios lo conoce, es una vida detrás de cámaras. No en hipocresía, no en fingimiento, no en apariencia, sino que una vida que no se la contamos a nadie. Porque muchas veces el cristianismo, el camino del cristiano, a veces es muy solitario. Y cuando digo solitario es que podemos estar rodeados de la familia, de amigos, de vecinos, hermanos de la iglesia, pero nos sentimos solos en el ministerio. Pero Dios siempre está con nosotros. Entonces esa vida detrás de cámaras, que realidades que pasan, tribulaciones, pruebas, tentaciones, el Señor quiere ayudarnos en esa vida detrás de cámaras. Y Dios quiere decirte esta tarde, este momento, esta noche, día, no sé a qué hora lo veas, que Dios te ama y Dios estará contigo en todo. Solamente no desmayes. ¿Cuál es nuestra vida detrás de cámaras? Esa vida que llevamos que muchas veces no le contamos a nadie. Solamente Dios la conoce. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy allá, allá estás tú. Si voy por allá estás tú. Si voy al cielo, en el cielo estás tú. Si voy a los montes, allá estás en los montes. No podemos escaparnos del Señor. Jonás una vez se quiso apartar, pero el Señor lo atrajo nuevamente a su manera. Así como muchos hombres en la Biblia, que muchas veces lo menciono, amados hermanos, nosotros tenemos que recapacitar cuál es nuestra vida detrás de cámaras. Porque muchas veces las sonrisas que mostramos quizás no estamos felices, no estamos viviendo felices, estamos en amargura, estamos en resentimientos, estamos en depresión quizás. Pero Dios conoce nuestra vida detrás de cámaras.
Quizás puede ser que estés viviendo en una vida de fingimientos, de apariencia. Y como la palabra es muy fuerte, pero es una realidad, el Señor lo decía, una vida de hipocresía. Pero el Señor quiere cambiar tu vida. Detrás de cámaras es una vida que sea transparente. Y aquellos que están viviendo una vida detrás de cámaras, que no se la cuentan a nadie, por A, por B motivo, que le estamos sirviendo al Señor, que andamos poniéndole ganas, esforzándonos, siendo valientes. El Señor quiere ayudarte en esos problemas, en esas tormentas, en esas dificultades. Dios quiere que tú le entregues tu vida que estás ejerciendo detrás de cámaras, porque estás fortaleciendo, pero te sientes quizá en algún momento sin fuerza, pero Dios quiere renovar tu fuerza. No sé si me estás comprendiendo, porque cuando le servimos al Señor quizás pasamos momentos que solamente nosotros sabemos qué es esa vida detrás de cámara, detrás. No sé ese esfuerzo que haces o que hacías cuando estaban abiertas las iglesias, ese esfuerzo que hacías por comprar un refrigerio para darle a los niños o a los jóvenes, pero solamente tú sabes esa vida detrás de cámaras, que casi no tenías dinero, pero con ese poco dinero tú compraste el refrigerio para dárselo. Una vida que no se la cuentas al pastor, a los líderes, a los hermanos, una vida que tú llevas detrás de cámaras, pero esa vida detrás de cámaras, el Señor está contigo. El Señor no solamente está en las escenas que eres reconocido, el Señor está en las escenas que nadie te ve, solamente Él. Esa intimidad. El Señor es maravilloso. Hay un momento en el cual el Señor quiere utilizarnos para hacer de bendición a otras personas, para hablarles de Cristo a otras personas. Pero aparte de eso, el Señor siempre estará contigo. Y hay un versículo que es uno de mis favoritos, que dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo, estaré contigo. Y no importa qué estés viviendo, qué escena hiciste, realizaste, pero solamente tú sabes lo que costó hacer esa escena. Solamente tú sabes lo que en verdad cuesta servirle al Señor. Nadie conoce tu sufrimiento, nadie conoce la tristeza, nadie conoce tu situación económica, pero el Señor conoce esa vida detrás de cámaras. Aparte de tus triunfos, el Señor conoce tus fracasos. Aparte de esas levantadas que el Señor te da, que Él te levanta, Él conoce tus caídas. Él conoce tu despertar, Él conoce tu descansar. Él conoce tu salida, tu entrada. Él te conoce. Él me conoce a mí. Y algo que me llena el corazón es que Él me amó de tal manera, Él te amó de tal manera, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios te amó. Dice su palabra que nada te separa del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, nada te separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quizás en algún momento tú te acercaste al Señor, pero luego te alejaste por cualquier motivo que ya ni recuerdas. Quizás estás viviendo la vida de un ritmo normal. Tú vives el lunes, martes, miércoles y a ver qué pasa. Pero hoy Dios te está enviando un mensaje. Hoy el Señor te está diciendo que te ama y quiere cambiar tu vida. Cuando nadie se preocupa por ti, el Señor se preocupa por ti. Cuando nadie te cuida, Dios te cuida. Pero es que yo no soy cristiano. Pero es que yo en un momento fui cristiano. Dios nunca te ha dejado. Quizás tú dejaste de seguir al Señor. Ya seas un joven, un adolescente, un adulto. No sé, cualquier edad que tengas. Pero en algún momento escuchaste de Cristo. Y quizás por alguna situación te enfriaste. Quizás ya ni te acuerdas por qué razón. O si te acuerdas. Quizás estás resentido con Dios. Pero Él conoce tu corazón. No importa en qué momento dijimos: Señor, lo voy a dar todo por ti, que está muy bien decirlo. Pero solamente Él sabe hasta qué punto llegamos. Él no se fiaba de los hombres. Conocía lo que había en el corazón de cada uno. No le pretendamos ocultar nada al Señor. Él conoce todo. Él conoce tus momentos más oscuros. Él conoce ese pecado oculto. Esa vida detrás de cámaras. La vida es como una película. Pero
La única película que es una realidad y termina en un final feliz, que es muy veraz, es esa vida que le entregamos a Cristo. Esa vida donde el Señor está contigo. En cualquier escena de tu vida, en las escenas más frustrantes, el Señor ha estado ahí contigo. En esas escenas de tristeza, de depresiones, en esas escenas de desprecio, en fracasos, ahí el Señor ha estado contigo. Y en esas escenas que a lo mejor en la vida has tenido, de que no han sido tan grandes, por decirlo así, que tú ves la vida normal hasta simple, días que a lo mejor parecen que quizás como que nunca existieron en el calendario, pero el Señor siempre ha estado contigo, aún en esos días que tú sientes como que esos días no tuvieron importancia. Él es el dador de vida, y mientras hay vida hay esperanza. Quiero decirte que Cristo te ama. Él conoce mi corazón, qué hay en mí. Él conoce mis miedos, mis temores, conoce mis ansiedades, conoce mis errores, las más regadas que he cometido. Él conoce las veces que yo he querido tirar la toalla. Todos en algún momento hemos querido tirar la toalla, algunos quizás ya la tiraron. Pero cuando tú tiras la toalla, el Señor no levanta la toalla, el Señor levanta tus brazos y te da un abrazo. Él conoce lo que hay en ti. Él conoce lo que hay en mí. Quiero decirte que nadie es perfecto. Pero si nosotros buscamos al Señor, si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él hará cosas grandes. Ya finalizando. La escena más linda, la escena más hermosa en toda la humanidad ya pasó. Es esa escena donde tú te imaginas a Jesús cuando Él voluntariamente dio su vida por ti y por mí. Muchas veces yo me he puesto a pensar en esa escena. Nadie se puede imaginar el rostro de Jesús, pues nadie estuvo hace 2000 años. Pero me pongo a pensar en esa escena. Cuando dijeron, ¿a quién quieren de que dejemos libres? ¿A un ladrón? ¿A un asesino que es Barrabás? ¿O a Jesús, el rey de los judíos? Y toda la gente, ¡a Jesús! Maten a Jesús, crucifiquen a Jesús, dejen libre a Barrabás. Toda la gente, todo el pueblo. Pero Jesús voluntariamente se entregó. Me pongo a pensar en esa escena cuando Cristo le pegaron latigazos, cuando Cristo fue herido, cuando Cristo fue burlado, cuando el Señor se rieron de Él, cuando Él salía sangre de su cuerpo por las heridas, cuando le pusieron la corona de espinos, cuando Él cansado fue a tomar esa cruz, esa escena, esas escenas. Y llevó esa cruz, y en esa cruz fue colgado, fue crucificado junto a dos ladrones. Jesús no había hecho nada, Él no era culpable de nada, pero Él se entregó por ti y se entregó por mí. Nosotros podemos ver las películas relacionadas a Jesús, pero me imagino en la película real, no en las actuadas que sacan en la televisión, que son muy bonitas, pues claro, pero me pongo a pensar en la escena real. Y un ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús no es como nosotros muchas veces lo planteamos cuando estamos en un momento religioso. Es que aquel es pecador y no merece la gracia de Dios. Es que aquel pecó y no merece el perdón. ¿Nosotros quiénes somos para decir que merecen el perdón? ¿Nosotros quiénes somos para decir él es salvo y aquel no? No somos nada. Pero el ladrón le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una escena hermosa. Y el Señor dijo, consumado es. Murió, pero resucitó el tercer día. Esa es la escena más hermosa en toda la humanidad. Y gracias a esos hechos que el Señor hizo, nosotros tenemos vida eterna. Jesús vivió una vida detrás de cámaras. Esa vida que nadie sabe. ¿Cuál fue la vida de Jesús detrás de cámaras? Cuando Él se iba a orar a solas con Dios. Nadie lo miraba. Una vida detrás de cámaras. Toda la gente miraba los prodigios, las señales de Jesús. Oh, miren a Jesús, hizo un milagro, dio de comer a más de 5,000 personas, sanó al leproso, sacó los demonios. Pero en una vida detrás de cámaras, donde nadie miraba a Jesús,
Él de madrugada se iba a orar solo al Padre. Y creo que es una vida detrás de cámara que muchos necesitamos. Ir a buscar a Dios en intimidad cuando nadie nos ve. Qué bendición, a mí me ha encantado mucho predicarte este mensaje. No soy perfecto, pero el Señor pone estas palabras para decírtelo. La película que estás viviendo puede pasar los momentos más duros, pero la película no ha terminado. Ahí está Jesús para darte amor, para darte perdón, para levantarte. Y cuando Jesús entra a nuestra película, no hay final, porque entramos en una vida eterna que nunca se acaba. Quiero orar por ti si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón. Y si en algún momento lo tuviste en el corazón, pero te apartaste. Abre tu corazón a Jesús. Tú no viniste a este mundo a sufrir. Viniste a este mundo a amar a Dios y a tu prójimo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que eres Dios y que en la cruz moriste por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Amén y amén. Felicidades, que Dios te bendiga grandemente, lo más maravilloso que puedes hacer. Una vida detrás de cámaras en nuestro corazón. Hoy va a ser una intimidad con Dios. Cuando nadie nos vea, vamos a ir en oración al Señor. Hoy se rompe fingimientos, apariencias, hipocresías. Se rompe toda una vida solitaria sin poner en cuenta a Dios cuando nosotros le servimos a Él mismo. Se rompe todo eso y empezamos una intimidad con el Señor. Una vida detrás de cámaras, que cuando no nos ven los hermanos de la iglesia, la familia, los vecinos, amigos, nosotros buscamos a Papá Dios en oración, en lectura bíblica, en alabanza. Qué maravilloso. Gracias por haberse conectado en esta hora. Yo te oro, Señor, en este momento, para que bendigas a cada hermano, a cada hermana, al amigo, a la amiga. Te amamos, Padre. Gracias, Señor, por enviar esta palabra. Gracias, Señor, por utilizarme. Señor, como siempre te lo digo, no soy el mejor, pero heme aquí a lo que tú me mandes. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Bendícelo grandemente en el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Que pase una linda noche. Muchas gracias por su sintonía y por permitirnos llevar la palabra de Dios hasta su hogar. Que el Señor les bendiga y buenas noches.